Muy buenas tardes y muy bienvenidos al cierre de nuestro ciclo de conversaciones CEP, las derechas chilenas miradas desde el presente. Como ya saben, nuestra idea ha sido debatir sobre las derechas y la efervescencia intelectual que viven hoy día. En la primera sesión tuvimos de invitado a Sofía Correa y Hugo Herrera conversando sobre las derechas chilenas y sus historias. La semana pasada tuvimos nuestro segundo encuentro titulado Las prácticas políticas de las derechas chilenas, con la participación de Stephanie Allenda y Ernesto Silva. Y para finalizar este ciclo sobre las derechas, la guinda de la torta, hoy tenemos a Daniel Mansuy y Felipe Schwemberg hablando de las derechas chilenas, la proyección hacia el futuro, junto a nuestra investigadora Carmen Lefulón. A quienes quieran hacer preguntas, las que tomaremos al final del encuentro, por favor enviarlas o hacerlas a preguntas@cep.cl. Repito, preguntas@cep.cl. Ahora los dejo con Carmen Lefulón, quien presentará a nuestros invitados y moderará este encuentro. Hola, bueno, muchas gracias a todas y todas por la interés y por estar acá en nuestro último ciclo, o sea, las conversaciones. Con nosotros tenemos a Daniel Mansuy y Felipe Schwemberg, que le queremos agradecer. Daniel es director del Centro de Estudios e Investigación Social Signo de la Universidad de los Andes e investigador asociado del Instituto de Estudios de la Sociedad. Él es doctor en Filosofía de la Universidad de Navarra. Felipe Schwemberg es profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y doctor en Filosofía de la Universidad de Navarra. Nosotros ahora vamos a pasar a las presentaciones. Como es tradicional, presentaremos en estricto orden alfabético, primero Daniel y luego Felipe, 20 minutos cada uno, para luego pasar el espacio a preguntas. Así que sin más, los dejo con Daniel. Muchas gracias, Carmen, por la presentación, y aprovecho también de agradecer muy especialmente al Centro de Estudios Públicos por haberme invitado a este ciclo tan interesante y tan pertinente, más pertinente que nunca quizá en estos días y en estos meses en los que la derecha vive una encrucijada muy importante, ¿no? En julio del año 1982, Jaime Guzmán publicó en la revista Realidad un artículo titulado El sentido de la transición, que está en la compilación que realizó después de su asesinato Arturo Fontaine en la revista Estudios Públicos. Se trata, creo yo, de uno de los textos que mejor sintetiza la articulación política a la que se abocó el fundador de la UDI en aquellos años, ¿no? Y cuya visión general puede resumirse muy esquemáticamente así, ¿no? La defensa de la Constitución de 1980, en este texto del año 82, está integrada en una narración general que incluye aspectos sociales, políticos y económicos. En palabras del mismo Guzmán, las tres institucionalidades, política, social y económica, son recíprocamente interdependientes en sus objetivos, ¿no? Esto significa que se necesitan mutuamente. Si una de ellas flaquea, puede ponerse en riesgo todo el andamiaje. O sea, lo social está vinculado con lo político con lo económico, y a la inversa para cada una de ellas, ¿no? Y en este mismo texto, Guzmán formula algunas ideas que yo creo que es interesante recordar, es interesante traer a colación hoy día, ¿no? Por un lado, afirma que la democracia, así como él la concibe, requiere grados elevados de progreso, de nuevo, en estos tres niveles, ¿no? Social y económico, y también le agrega el educacional, ¿no? Porque en su mirada, una democracia plena sería muy precaria en ausencia de progreso efectivo. Este sería el único modo plausible de integrar a las masas en su visión, ¿no? Esto es lo que está en el trasfondo de lo que Guzmán entiende por democracia protegida, ¿no? Hay que proteger la democracia en un primer momento, y luego que venga este progreso, podremos tener algo así como una democracia plena. Él mismo ocupa esa expresión, ¿no? Pero Guzmán dice otras cosas también. Dice que para tener una democracia libre de riesgos, de lo que él llama riesgos estatistas o socializantes, dice, y aquí abro comillas porque es él el que habla, es menester arraigar en los chilenos el ejercicio de las libertades económico-sociales identificadas con los derechos cotidianos que más gravitan en la efectiva decisión de cada persona respecto de su destino personal y familiar. O sea, hay que arraigar el ejercicio de las libertades económicas que tienen que ver con la libertad cotidiana de los chilenos. Sigue Jaime Guzmán, abro comillas de nuevo, el ejercicio por varios años de aquellos espacios de creciente libertad que el actual gobierno ha generado en el ámbito
educacional, de la salud, de la libertad de trabajo y sindicación, de la previsión social y, en general, de todas las actividades económicas o empresariales, resulta imprescindible para que ellas hagan carne en todos los chilenos, de modo que resulte muy difícil revertirnos hacia esquemas estatistas, cierro comillas. Si uno tuviera que resumir muy esquemáticamente de nuevo, digamos, lo que Guzmán tiene en mente en este texto, creo que se puede decir lo siguiente, ¿no? El ejercicio de libertades económicas va a reforzar e incluso va a producir la emergencia o el surgimiento de más libertades políticas en el futuro y recíprocamente, ¿no? Porque si las libertades económicas se arraigan, será muy difícil retrotraernos a lo que él llama esquemas estatistas, porque las disposiciones vinculadas con la libertad económica estarán suficientemente afianzadas, ¿no? Por eso Guzmán piensa como en etapas, ¿no? en su diseño, ¿no? Su apuesta, si me permiten llamarla así, es que la libertad económica hará que ciertos cambios sean irreversibles con el pasar del tiempo, no van a admitir marcha atrás, ¿no? ¿Cómo quitarle a la gente aquello que conquistó o aquello que ya se le dio, ¿no? La vuelta atrás no es fácil. Incluso Jaime Guzmán piensa que no es que sea imposible, pero es altamente improbable si es que hemos logrado arraigar esas libertades, ¿no? Para decirlo de otro modo, la apuesta de Guzmán es por el progreso, ¿no? El progreso económico arraigará las libertades económicas que a su vez fortalecerán la libertad política, ¿no? La libertad entregada en los ámbitos, por ejemplo, educacional, previsional, sindical, de la salud, no podrá ser denegada más adelante, y por tanto, si hay progreso, el régimen en el que Guzmán piensa no podrá sino consolidarse, ¿no? Si Diego Portales había postergado la República liberal esperando el advenimiento de la virtud republicana y de la moral en su famosa carta 1000 veces citada sea, ¿no? Guzmán espera, pone su ficha en algo distinto, ¿no? Espera que el arraigo de las libertades económicas la hagan posible, ¿no? A fines del siglo XX, la República no requiere tanto virtud como progreso económico, ¿no? Desde luego, en esta frase hay ecos de Milton Friedman, creo yo, también por supuesto hay ecos de Michael Novak, que es un autor al que Jaime Guzmán leyó y admiró mucho, ¿no? Y también hay un eco del liberalismo más remoto de Benjamin Constant, ¿no? Que, como sabemos, opone la libertad moderna a la libertad antigua y entiende la libertad moderna como una disposición privada más que propiamente política, y la define con esa famosa frase muy sintética, a mi juicio, muy importante, cuando la define como a la libertad moderna como el goce apacible de la independencia privada, ¿no? Permítanme avanzar algunos años hacia adelante, ¿no? Yo sé que esto es rápido, pero me parece que es interesante hacer la comparación, ¿no? En diciembre del año 2019, esto es después de nuestro 18 de octubre, hace algunos meses, y habiendo pasado mucha agua debajo del puente, desde que Guzmán formulara esta síntesis el año 82, casi 40 años, 37 años, ¿no? Patricio Melero, un histórico dirigente de la UDI, que fue alcalde en los años 80 y que ha sido parlamentario desde el año 89, ¿no? Afirmó lo siguiente, ¿no? Y abro comillas. Esto está en la segunda, el 6 de diciembre del 2019. Lo más duro, dice Melero, ha sido constatar que el modelo en el cual creímos con tanta fe y convicción, la palabra fe aquí yo creo que no tiene nada de casual, el modelo en el cual creímos con tanta fe y convicción, que nosotros creímos que era el más adecuado para generar el cambio y el paso de Chile al desarrollo, no fue asimilado ni entendido por el conjunto de la sociedad como el camino más adecuado, cierre comillas. O sea, Melero aquí lo que hace es admitir que este modelo en el que pensamos, la palabra modelo yo sé controvertida, pero la ocupa él, no generó la adhesión que Jaime Guzmán parecía haber esperado en este texto del año 82, ¿no? Mi impresión, si es que uno hace un arco entre las dos afirmaciones, ¿no?, es que no hay tarea más urgente para la derecha que intentar explicar los motivos de la perplejidad de Patricio Melero, que a mi juicio refleja la perplejidad de buena parte de la UDI y de buena parte de la derecha también, ¿no? ¿Qué pasó entre lo que vamos a llamar aquí la profecía de Jaime Guzmán y el año 2019 o 2020, ¿no? ¿En qué minuto la derecha, que con Jaime Guzmán articuló como nunca en su historia un discurso, perdió la narración, perdió la conexión con el país, hasta el punto de que ahora sus dirigentes solo pueden constatar que el modelo predicado por varias décadas no habría sido ni asimilado ni entendido por la sociedad, ¿no? Al formular esta pregunta, quiero aclararlo, no me mueve ningún ánimo puramente polémico ni crítico respecto a Guzmán, ¿no? Me parece que Guzmán es una figura indispensable, muy importante.
Me parece muy relevante, por ejemplo, partir reconociendo el progreso económico y material que ha tenido Chile en las últimas décadas, sin ninguna duda, ¿no? También creo que es muy importante, y esto lo he dicho en otras ocasiones, ¿no?, situar bien la síntesis de Guzmán en un contexto que es muy singular, que es de Guerra Fría, ¿no?, que debe ser considerado al evaluar lo que él dice, ¿no? Guzmán no habla en abstracto, busca fundar un régimen que pueda defenderse del socialismo soviético, ¿no?, o de lo que él entiende que podría ser esa agresión marxista, ¿no? Tampoco creo que debamos olvidar nunca los múltiples e innegables méritos de nuestra transición, ¿no? Tampoco creo que Guzmán haya errado en todo, ¿no? Por dar un solo ejemplo especialmente visible en estos días, ¿no? Me parece cualquier cosa menos evidente que los chilenos estén dispuestos hoy día a pasar a un sistema de reparto en pensiones, por ejemplo, después de que se les permitió tocar un 10% de su ahorro, ¿no? O sea, que se le hizo carne que sus ahorros estaban ahí y que no son un invento, ¿no? Esto no tiene nada de trivial y lo digo al pasar, ¿no? Porque yo creo que la izquierda comete un error profundo si lee lo que ha pasado en Chile como una especie de revuelta bolchevique, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo que hay cosas que funcionaron, me parece que también hay que poner nuestra mirada en aquellas cosas que parecen no haber funcionado en las previsiones de Guzmán, ¿no? Lo que, insisto, no implica que nada haya funcionado, ¿no? Y hoy, de hecho, si le hemos de creer a las palabras de Patricio Melero, y si vamos a lo más contingente, al desorden que tiene hoy día la derecha respecto del plebiscito, que tiene lugar en pocas semanas más, ¿no?, la derecha parece bastante desorientada, ¿no? No tiene mayor norte, se enfrenta, como decía, a una discusión constitucional sin ejes estructurantes definidos. Es difícil pensar, por ejemplo, qué régimen político, por mencionar un ejemplo relevante, va a defender la derecha en la eventual convención, ¿no? Va a defender el presidencialismo, un régimen semipresidencial, ¿por qué motivos, no? No hay mayor reflexión sobre esto. ¿Cómo va a enfrentar, por ejemplo, la demanda de la izquierda por un Congreso unicameral, ¿no? Nadie lo sabe, nadie lo ha pensado, nadie lo ha trabajado, estoy exagerando, por supuesto, pero eso es lo que está en la superficie, ¿no? Y de hecho, el telón de fondo de esto es que todavía no sabe cómo responder a lo ocurrido en 2019, ¿no? Y la pregunta central, entonces, me parece que es, ¿qué explicación puede ofrecer la derecha para explicar esta disonancia, esa distancia entre la apreciación de Guzmán el 82 y de Melero el 2019, esta incomprensión, ¿no? Y cuando digo qué explicación puede ofrecer la derecha, me parece que tiene que tener tres requisitos esa explicación. El primero es que debe arrancar de una observación atenta de la realidad. El segundo es que debe ser fiel a sus propios principios, a su tradición y a su historia. Y el tercer requisito es que le tiene que permitir esa explicación tener algún grado de proyección política medianamente operativa, ¿no? Como se puede ver, el desafío no es fácil, ¿no? La pregunta entonces, y perdón por lo esquemático, ¿no?, es ¿qué tan arraigadas están esas libertades económicas y en qué medida han dado paso o no a las libertades políticas y en qué medida sustentan o no esta comprensión que elabora Jaime Guzmán en el año 82, ¿no? Mi impresión, y con esto no quiero responder a la pregunta, sino simplemente dar pistas que podrían servir ulteriormente para reflexionar sobre esto, ¿no?, porque no tengo una respuesta acabada para esta pregunta. Creo que incluso primero hay que intentar formularla en los términos más precisos que sea posible, ¿no? Pero mi impresión es que el desafío de la derecha para poder responder y formular esta pregunta bien rigurosamente, tiene que comprender a cabalidad la modernización que ella misma impulsó, ¿no? En el modelo de Guzmán, o en los textos de Guzmán en términos generales, por razones que podremos discutir después si es que interesa, ¿no?, el progreso económico es más bien armónico, ¿no? Está exento de dificultades, está exento de tensiones relevantes, ¿no? Se entiende, por supuesto, porque argumenta en un contexto polémico, ¿no? Y como bien recuerda Arturo Fontaine, creo que es la primera frase de esa compilación que hace el mío y otros escritos que está publicada en Estudios Públicos, dice Jaime Guzmán era un político y no un intelectual, ¿no? Argumenta, como ya dije, en un contexto polémico, ¿no? Pero el problema, creo yo, es que ese rasgo polémico de las afirmaciones de Guzmán nunca ha sido bien comprendido ni asumido por sus herederos, ¿no? Para decirlo de otro modo, entre medio de todo esto cayó el muro de Berlín, ¿no? Y por tanto el discurso de Guzmán quedó en un lugar muy extraño, ¿no? Porque era un discurso de defensa frente a una agresión marxista que dejó de existir, ¿no? O de una amenaza marxista, si es que prefieren, ¿no? Pasaron los años, la democracia se estabilizó y, en primer término, no se asumió que los diques pensados por Guzmán, lo que se llamó democracia protegida, lo que el mismo Guzmán llamó así, ¿no?, perdieron pertinencia en un contexto distinto. Y en segundo lugar, no se formularon preguntas que a mí me parecen relevantes
sobre los costos y dificultades de esa modernización, ¿no? Y no había que ser necesariamente de izquierda para percibir estos problemas, ¿no? Por mencionar un ejemplo, Gonzalo Vial dedicó los últimos años de su vida a pensar y diagnosticar las tensiones de la modernidad chilena, con una actualidad que de hecho hoy resulta sorprendente. Me tocó hace poco leer algunas de sus columnas que publicó en sus últimos años de vida, ¿no? Y esto ya ha sido dicho, pero me parece necesario recordarlo, ¿no? El discurso economicista que primó durante algún tiempo en la derecha tuvo en algún nivel un presupuesto teórico progresista, ¿no? Y esto es lo que en este punto me interesa detenerme brevemente, ¿no? La tesis implícita, que está, por ejemplo, a mi juicio de manera bastante clara en algunos textos de Hayek, ¿no? Es que el progreso es capaz de resolver por sí mismo las tensiones que produce, ¿no? Que da cuenta de sí mismo, ¿no? Melero habla de un camino al desarrollo como de un camino preestablecido, como un camino entero trazado, ¿no? Como una vía despejada. Y es la misma impresión la que uno tiene al leer a Jaime Guzmán, ¿no? Basta con entregar libertades para que éstas se arraiguen y después la cosa va a quedar más o menos armadita, ¿no? Y bien amarrada, ¿no? Pero la pregunta es justamente, ¿qué pasa si no funcionan como, uno no como se previó? ¿Qué pasa si el progreso se estanca? Hay muchas lecturas que piensan que los problemas chilenos tienen que ver justamente con un crecimiento económico estancado, y habría que ver si es que se estancó por motivos estructurales o accidentales, ¿no? ¿Qué pasa si la comunidad política se disloca? Si las estructuras de contención social se disuelven y pierden fuerza, porque la modernización presupone una individuación, ¿no? ¿Qué nuevos problemas emergen desde allí? ¿Funciona este arraigo igual en todos los ámbitos, ¿no? Salud, educación y pensiones, Guzmán los pone en el mismo saco. Uno puede pensar que habría que hacer algunas distinciones, ¿no? Hace falta aquí una mediación, hace falta una reflexión mediada sobre qué se entiende por desarrollo, qué ha sido nuestro desarrollo, y si es que el desarrollo son solamente algunos indicadores, por supuesto relevantes, pero quizás insuficientes, ¿no? Se puede intentar comprender este problema desde la crítica que formulara Pedro Morandé a principios de los años 80, ¿no? El programa liberal, piensa Morandé, en un libro publicado en el año 84, en su primera versión, ¿no? Adolece del mismo problema que el modelo cepaliano, ¿no? Adhiere a un paradigma de desarrollo que es bastante ciego a lo que Morandé llama la cultura, ¿no? La particularidad, la especificidad de la realidad, los vínculos comunes que cierto individualismo no logra siempre captar del todo, ¿no? Es un modelo aplicado desde fuera que no toma en cuenta la identidad específica, ¿no? En palabras de Morandé está la expresión que él ocupa, ¿no? Una teoría del cambio social programado, ¿no? Que, por ejemplo, suele ver a la pobreza como pura carencia, y no como algo, y no como si ahí hubiera algo también, algo valioso, no en la pobreza, sino que en la vida de las personas, digamos, que son pobres, y que también olvida la dimensión sacrificial de todo orden social, ¿no? Porque se puede traducir, a veces en sus versiones menos sofisticadas, como un puro progresismo del éxito, ¿no? Si se quiere, en el que las víctimas se vuelven invisibles, ¿no? Ya que se ha vuelto relevante en estos días. Uno puede mencionar aquí el libro La Revolución Silenciosa de Joaquín Lavín, que es uno de los libros que intentó justificar el nuevo orden, y claro, que uno lee hoy día, y en fin, pecan un poco, creo, por ingenuidad en el mejor de los casos, ¿no? Así, me parece a mí que la derecha, o parte de ella al menos, olvidó que nuestro desarrollo es real, por supuesto, hubo mucho progreso, pero que también es problemático, ¿no? Porque se aplica o se hace concreto de modos diversos, de modos complejos, ¿no? Y aquí la derecha se encuentra a veces con muchas dificultades, ¿no? Por ejemplo, su cosmovisión moral no siempre encaja con la modernización, ¿no? Porque tiene efecto esta modernización, por ejemplo, sobre la estructura familiar, ¿no? Sus posiciones por lo mismo son cada vez más difíciles de comprender o de encajar, ¿no? En la medida en que enganchan cada vez menos con la realidad, ¿no? Su visión del desarrollo olvidó tanto las tensiones del progreso como que ese pasado no era pura negatividad, ¿no? Sino que quizás había allí algo valioso que también merecía ser preservado, ¿no? Y esa categoría ha estado más bien ausente en sus discusiones internas y en sus discursos. Y quisiera aludir también brevemente, porque me quedan solo 3 minutos, pero no quisiera que se me pasara, ¿no? Un instante al diagnóstico elaborado por Carlos Peña, ¿no? Que tienta a buena parte de la derecha, ¿no? Porque por un lado le permite oponer una lectura al diagnóstico de la izquierda, y por otro lado, por supuesto, una lectura extraordinariamente fina e inteligente, ¿no? Sin embargo, y dicho muy brevemente, me parece que también tiene algunos problemas, ¿no? Que habría que mirar con alguna detención. ¿Por qué? Porque Carlos Peña lee nuestra modernización básicamente como un fenómeno predeterminado y más bien imposible de conducir por un lado, lo que le resta valor a la actividad política, y esto siempre es un peligro en la derecha, porque la derecha siempre tiene la tentación de pensar que la política es más bien inútil, y por tanto una tesis así puede funcionar como anestesiante, ¿no?
Esto es lo que a mi juicio la dejó en los años 90, los costos lo están pagando hoy día con muy poco discurso político. Y en segundo término, Carlos Peña lee justamente a la modernización como algo relativamente homogéneo en todos los lugares del mundo, ¿no? Y es por supuesto cierto que Chile vivió una modernización capitalista, pero si es que la derecha todavía conserva, aquí tendremos que conversar, quizás con Felipe tenemos alguna diferencia, ¿no? Si es que la derecha todavía conserva algún interés por la idea de tradición, por la idea de nación, por la idea de patrimonio histórico, esa modernización no se puede comprender desde la abstracción y el universalismo, ¿no? Hay algo concreto allí que debe ser atendido, lo que Vasily Grossman llamaba la modesta particularidad de cada ser humano, ¿no? Que hay algo importante que hay que rehabilitar o que hay que recuperar, ¿no? La tarea es difícil, sin duda, pero me parece que vale la pena acometerla, ¿no? Y que hay motivos para pensar que un trabajo así es posible, no solo a nivel intelectual, sino que puede tener una traducción política, ¿no? Me remito simplemente a dos motivos muy breves por los cuales pienso que la derecha se equivoca si piensa que está completamente extraviada y no tiene ninguna posibilidad hoy día, ¿no? Por un lado, hace algunos años hay una discusión ideológica, doctrinaria interesante, ¿no? Hugo Herrera ha hablado de las 4 tradiciones de la derecha y uno podrá disentir o discutir el valor de la distinción o de 4 o de cada una de esas tradiciones, ¿no? Pero yo creo que hay un dato en lo que él ha hecho, ¿no? En la derecha hay una riqueza doctrinal más amplia de lo que a veces se cree, ¿no? Hay que volver a pensar, por ejemplo, el principio de subsidiariedad, no desde la desconfianza respecto del Estado, porque es evidente que en lo que viene el Estado va a subir un papel relevante en Chile, y sobre el cual tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema con el Estado, tanto para pensarlo como para modernizarlo, porque si queremos darle todas las responsabilidades que le queremos dar, bueno, va a haber que modernizarlo también. Esto se vincula con el régimen político, ¿no? Porque con lo que dije antes sobre el presidencialismo, ¿en qué medida vamos a querer una autoridad relativamente fuerte y bajo qué categorías, ¿no? Ahora, para volver a las tradiciones, ¿no? Desde luego el desafío consiste en lograr que esa diversidad doctrinaria sea virtuosa, ¿no? Sea creadora, o sea generadora de nuevos equilibrios capaces de traducirse en un discurso político, ¿no? Pero yo creo que hay herramientas para algo así hoy día de la derecha, no más de las que había hace 20 años, ¿no? Y el segundo motivo, y con esto cierro, antes que Carmen me rete, es que creo que a pesar de todo lo que ha ocurrido desde octubre en Chile, yo creo que la derecha sigue teniendo una ventaja estructural, porque más allá de las apariencias, a la hora de las definiciones, la izquierda no tiene articulación política efectiva, ¿no? Más allá, voy un poco más allá, no tiene ni siquiera el coraje de reconocer y admitir que está cruzada por profundas diferencias que tarde o temprano saldrán a la luz. Y eso yo creo le da una oportunidad a la derecha para en este nuevo escenario, si trabaja bien, si se decide a creer de una buena vez que la política es posible y a dejar de creer en determinismo histórico de cualquier signo, la derecha se puede convertir en un polo estructurante del nuevo ciclo que sin duda viene en Chile y no simplemente en un actor marginal y reactivo. Muchas gracias de nuevo por la invitación y le dejo la palabra entonces a Carmen. Muchísimas gracias, Daniel, muy interesante. Creo que habrá algo harto para conversar después. Ahora los dejo con Felipe Schroemper. Bueno, yo quisiera agradecer al CEP la invitación al ciclo acerca de las derechas. Bueno, nos han pedido que respondamos una serie de preguntas, ¿cierto? ¿Qué significa ser derecha hoy? ¿Cuál es la posición de la derecha frente a diferentes movimientos sociales? ¿La viabilidad de una coalición que aglutine distintos partidos de derecha? Y la pertinencia del clivaje liberal-conservador. Y la respuesta a estas preguntas requiere de un rodeo, ¿cierto?, que entronca con algunas de las reflexiones hechas en las sesiones anteriores de este ciclo. Lo que sea la derecha hoy es una cuestión disputada. Se dice que existe una derecha conservadora, una liberal, una nacional popular, una Chicago grimelista, todas las cuales habrían tenido diferentes expresiones en la historia de Chile, especialmente en las últimas décadas. Por mi parte, supongo que no está de más comenzar con una aclaración. Mi identificación con la derecha se explica única y exclusivamente por la decidida reivindicación que al menos hasta hace poco ese sector político ha hecho del mercado como instancia de progreso personal y social. Dicho de otro modo, soy de derecha porque soy liberal y en la medida en que lo soy. Entiendo, por lo tanto, que la mejor sociedad es aquella en que las personas gozan de la mayor libertad posible para llevar a cabo sus planes de vida. En una situación óptima, la vida de cada persona reflejaría sin residuo las elecciones que ha hecho. Entre su vida y, por ejemplo, las creencias que ha decidido honrar, las relaciones que ha decidido entablar, las actividades que ha elegido desempeñar, no tendrían fisura alguna. Como el mercado es un medio esencial y no sustituible de expresión de esa libertad, puedo resumir la dimensión política económica, digamos así, de mi propia concepción de la sociedad ideal,
mediante el siguiente pasaje de Hayek, ¿cierto?, que dice: la buena sociedad es aquella en que las posibilidades de un individuo tomado al azar tienden a ser las mayores posibles. Todo esto me coloca en una posición doblemente incómoda. Por un lado, me pongo bajo la sospecha de pertenecer a la miope derecha economicista, cuya existencia condenan a un tiempo la izquierda, la derecha comunitarista y la derecha nacional popular. Por otro, me veo además en la ingrata necesidad de defender todo el pretendido economicismo de la derecha y no solo aquel que me correspondería como liberal. Pues bien, que así sea. En lo que sigue quiero, por tanto, hacer tres cosas. En primer lugar, controvertir la acusación de economicismo que se hace aparte de la derecha en particular y al liberalismo en general. Esa acusación descansa, creo, en un error conceptual y otro histórico. En segundo lugar, quiero referirme al concepto de economicismo que esgrime la derecha antimoderna, que incluye fundamentalmente al comunitarismo en Chile. Y en tercer lugar, me referiré a un posible mínimo común denominador de la derecha formado por liberales y conservadores. Confieso de antemano que no sé cómo ni dónde se puede ubicar a la derecha comunitarista en ese esquema. Mi reflejo natural es simplemente excluirla, dadas las dificultades para hacerla parte de una alianza liberal conservadora. Sin embargo, quizás la conversación con Daniel disipe esa reticencia, me gustaría que así fuese, ¿cierto?, al dar algún terreno común que puedan compartir el comunitarismo chileno, los liberales y los conservadores. Uno de los reproches más repetidos contra la derecha es su pretendido economicismo, es decir, su supuesta tendencia a subordinar los problemas políticos a los problemas económicos. Esa subordinación consistiría a su vez en la reducción de los problemas públicos a problemas privados y se expresaría en el dominio de los técnicos por sobre los políticos. Esa reducción comportaría el abandono de cualquier concepción común del bien y la privatización y o mercantilización e incluso de amplios o incluso todos los espacios de la vida común. Todo ello encontraría expresión institucional al principio de subsidiariedad, que interpretado de modo puramente negativo, se limitaría a poco más que reconocer la existencia de la familia y demás formas de asociación civil, de modo de dejarlas a salvo de los proyectos totalitarios. En ningún caso serviría para fomentar o fortalecer la existencia de dichas formas de asociación. En ese sentido, el proyecto de la derecha economicista podría resumirse diciendo que consiste en la sustitución de los ciudadanos por meros consumidores. En todo este tinglado tan extraño y antojadizo, que mezcla indiscriminadamente una versión raquítica de la doctrina social de la Iglesia con la economía neoclásica, la libertad económica sería en realidad la libertad simplíquiter. Esta construcción ha tenido tanto eco en la inteligencia chilensis que puede resultar hasta chocante que por mi parte diga que me parece solo eso, una construcción que es falsa o simplista en muchos niveles. Concedo, naturalmente, que la referida construcción tiene un fundamento in re, por ejemplo, en el modo de argumentar de ciertos tecnócratas o de algunos columnistas libertarios. Concedo también que tal concepción puede aproximarse a la descripción de la sociedad ideal de ciertas utopías libertarias o anarcocapitalistas. Pero por eso mismo es inevitable la siguiente pregunta. ¿Cómo y cuándo la derecha política, sus partidarios, sus personeros, defendieron algo como lo recién descrito? Ni la UDI ni NR han defendido ni promovido nunca un Estado mínimo ni nada semejante. Y eso tanto por lo que toca a la política económica, por lo que toca a la política, digamos, cultural. En lo que concierne a esta última, ciertamente hubieran hecho bien en promover la menor intervención posible del Estado. De ese modo no se hubieran desgastado, la UDI particularmente, en causas antipáticas como la oposición a la igualación de los derechos de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, la despenalización de la sodomía, la ley de divorcio, la ley de identidad de género, etc. Respecto a estas cuestiones, quizás solo quepa decir que, por lo visto, la derecha política no fue consciente de los cambios culturales que ella misma propiciaba con la defensa del libre mercado y por esa vía de la modernización capitalista. Pero tampoco es cierto que la construcción indicada, y esto es lo relevante ahora, sea la que se ha postulado respecto a la política económica. Hasta donde sé, la UDI, que es el blanco del mote Chicago gremialista, nunca defendió una concepción puramente negativa de la subsidiariedad, ni mucho menos. Lo mismo puede decirse de Renovación Nacional, Evópoli y de los programas presidenciales de Sebastián Piñera. Todos ellos han propuesto siempre programas sociales, y no solo en favor de los más necesitados, sino también de la clase media. Uno podría preguntarse entonces, ¿por qué varios intelectuales comunitaristas de derecha, y aquí sin ir más lejos estoy pensando precisamente en mi colega Daniel Mansuy, han suscrito, difundido y repetido incesantemente esta construcción que deslegitima una parte del que sería su propio sector y que además es históricamente incorrecta? Uno podría entender
que por razones estratégicas y como parte de la retórica propia de la lucha partidista, la izquierda eche mano y se cebe en esa construcción. Pero ¿por qué lo hacen los intelectuales de la derecha comunitarista y nacional popular? La razón es que pese a todo, creo, quizás incluso sin ser conscientes de ello, la UDI promueve un proyecto modernizador, lo que Sofía Correa llama el proyecto de modernización capitalista. La derecha comunitarista y la derecha nacional popular, en cambio, son antimodernas. Volveré enseguida sobre este punto. Antes, permítanme unas palabras acerca del economicismo. La crítica comunitarista de economicismo me parece semejante al reproche que una persona hiciera a otras que estuvieran preocupadas de agenciarse los medios que necesitan para alcanzar sus fines. Instrumentistas, podría rezar el reproche. Si la economía tiene que ver con los medios y la política necesita tomar decisiones respecto de los mismos, la economía política es inevitable y el reproche del economicista resulta absurdo. Y por lo demás, ¿por qué la economía política liberal sería más economicista que, por ejemplo, la socialista? Recordemos, por ejemplo, un par de frases de Saint-Simon, uno de los socialistas utópicos de Engels. La política es la ciencia de la producción, la ciencia que tiene por fin el orden de las cosas más favorables a todos los géneros de producción. Y algo más adelante añade, puesto que los únicos hombres útiles a la sociedad son los productores de cosas útiles, a ellos únicamente debe confiarse la función de regir sus destinos. Saint-Simon... Perdón, Felipe, te interrumpa, pero de producción me dicen que por favor ajuste la cámara. Como este video, disculpa. Ya, lo que pasa es que ajuste la cámara en qué sentido. Que se ve cortada la cabeza. Perdón. Vale, perdón. Vale. Más adelante añade, puesto que los únicos hombres útiles a la sociedad son los productores de cosas útiles, a ellos únicamente debe confiarse la función de regir sus destinos. Saint-Simon y todo el socialismo posterior, incluido el científico, es economicista. La definición de economicismo ofrecida arriba le calza a la perfección. Pero por lo visto, el reproche de economicista se usa en la discusión pública para referirse únicamente a los defensores del libre mercado y del Estado subsidiario. La arbitrariedad de ese uso puede verse reforzado por el hecho de que, en efecto, los socialistas defienden el retroceso del mercado a través de la sustitución del lucro por la solidaridad. No obstante, el reproche de economicismo todavía podría tener sentido cuando con él se quiere llamar la atención acerca de la inconveniencia moral de los medios. En ese caso, el reproche, que parece extenderse a los fines mismos, podría ser como el de aquel que dice a otro, particularmente ambicioso, no pienses tanto en el dinero. Con eso llegamos al quid de la crítica comunitarista, la denuncia moralizante del mercado. Pensamos demasiado en el dinero, en los medios y perdemos de vista los fines, el sentido de la asociación política. La idea que subyace al reproche de economicismo, por tanto, es que resulta necesario referir la vida política a un fin sustantivo que puedan compartir todos los ciudadanos. La falta de ese fin sustantivo sería precisamente el economicismo. En lo personal, me parece que es un error esperar eso de la vida política. La política puede, en el mejor de los casos, contribuir con ciertas condiciones para que la vida de los ciudadanos tenga o pueda tener sentido. Fundamentalmente libertad y oportunidades para modelar la propia vida. Todo lo que vaya más allá de eso es demasiado importante para que quede entregado a la política. Pero sin perjuicio de eso, creo que la crítica comunitarista es políticamente errada e ingenua. ¿En qué se traduce concretamente a la hora de pensar un programa político? ¿En qué se traduce además en las sociedades de masa contemporáneas? Dado el carácter puramente moralista de su crítica, ¿por qué no considerar el comunitarismo simplemente como una utopía anacrónica? ¿De qué modo se podrá dar con la motivación que permita a los agentes prescindir de los intercambios comerciales? Si lo que se trata en cambio es simplemente de sacar ciertos bienes y servicios de la provisión del mercado, ¿qué es la diferencia del proyecto del otro modelo? Por otro lado, la derecha comunitarista que denuncia el economicismo, ¿cómo llevaría a cabo sus propuestas? ¿Subiendo impuestos para financiar programas sociales? Ya que estamos a puertas de un proceso constituyente, ¿cuál sería la política monetaria, por ejemplo, que propondrá? ¿Cuál será, por ejemplo, su posición con respecto al comercio internacional? Si sus propuestas no se diferencian sustancialmente de lo que ahora defiende la derecha, ¿cómo recibirá en su momento la acusación de ser neoliberal? ¿Dirá de sí misma que en realidad ella también es economicista cuando se la tiene que ver con los problemas económicos? Si sus propuestas, en cambio, son sustancialmente diferentes del economicismo neoliberal, ¿cuál es la razón para insistir en su pertenencia a la derecha?
Así las cosas, en realidad tenemos fundamentalmente dos derechas. Una que llamaré moderna y otra, la comunitarista, que llamaré antimoderna. La moderna incluye a liberales y conservadores que se identifican con el proyecto de modernización capitalista y que conciben el mercado como instancia de progreso personal y social. Eso significa que no solo ven en el mercado un mal necesario, sino que ven en él una instancia en sí misma valiosa de cooperación y desarrollo. En contraposición a esta derecha moderna, la derecha antimoderna descree del mercado precisamente porque ella es antiliberal. La antipatía hacia el mercado, o mejor, el hecho de que el mercado sea el locus de la discordia, se debe a su papel en el proceso de modernización de cualquier sociedad. A medida que se extiende, su lógica permea las relaciones sociales y la mentalidad de los sujetos que pasan a convertirse en burgueses. Los resultados de esa transformación cambian las sociedades que se vuelven más horizontales, empiezan a admitir el consentimiento como la medida de la legitimidad de las relaciones sociales en distintos órdenes de cosas, la naturaleza pierde su papel normativo, etc. Este tipo de fenómenos resultan alarmantes para los comunitaristas que creen que las condiciones sociales y culturales de la formación de la propia identidad deberían contar también como restricciones normativas a la hora de decidir acerca de la propia vida. Pero donde ellos ven una preocupante o angustiosa fragmentación, otros vemos oportunidades de emancipación. Nuestros comunitaristas comprueban con desazón que la familia tradicional pierde importancia relativa en favor de otras formas alternativas de familia, que las minorías sexuales adquieren reconocimiento, que las iglesias pierden autoridad en el seno de la sociedad, etc. Yo confieso que todos esos procesos me alegran. Pero claro, yo soy un liberal impenitente. No niego naturalmente los efectos adversos, las patologías de la modernidad. Ojo que Hayek también era consciente de ellas. Simplemente me parecen preferibles a las previsibles patologías de las sociedades con que sueñan los comunitaristas y los socialistas. Se ha dicho que tales efectos adversos pueden ser contrarrestados por medio de la rehabilitación de la familia y de las comunidades. No puedo estar más de acuerdo con eso. En mi interpretación liberal eso significa, claro está, rehabilitar e impulsar todas las comunidades que sean compatibles con un orden de libertades. Reivindicar el comunitarismo para a continuación defender ciertas comunidades, las cristianas por ejemplo, para al mismo tiempo limitar el florecimiento de otras, supongamos los movimientos feministas o LGTBI, me parece una incongruencia. Creo que la derecha ha desaprovechado la oportunidad para alinearse con los movimientos sociales, o al menos con algunos de ellos. Sobre todo porque muchos no piden más que un reconocimiento mínimo que se les puede tributar, la igualdad ante la ley. En esto, sin embargo, la derecha en su conjunto ha dado muestras tanto de falta de imaginación como de miopía. Esas carencias la ponen en una situación de permanente desajuste de la realidad que ella misma impulsó a través del proceso de modernización capitalista. De todo lo anterior, creo que no es difícil colegir mi propia posición acerca de una coalición de derecha. Tal coalición puede incluir a liberales y conservadores comprometidos con la creación de una sociedad de oportunidades, la erradicación de la pobreza y el desarrollo personal y social a partir de la creatividad individual. Desde un punto de vista institucional, eso supone la defensa de una economía libre, con Estado subsidiario, con subsidiariedad negativa y positiva, como siempre ha sido el caso. Y todo ello bajo una democracia representativa. Las razones por las que cada parte de la coalición defiendan esas metas no necesitan ser coincidentes. Basta con que exista, digamos, un consenso entrecruzado al interior del sector. Confieso que no sé bien, como anticipaba, qué cabida tienen las ideas comunitaristas aquí. Sus postulados sobre el mercado no me parecen tan diferentes de los defendidos, por ejemplo, por Fernando Atria. Con la diferencia de que Atria tiene una concepción coherente del mercado y, sobre todo, coherente con el resto de su proyecto político. El asunto es peor, si cabe, para el caso del nacionalpopulismo de Herrera. Como ha quedado meridianamente claro de su intercambio con Sofía Correa, la derecha nacional popular no tuvo apenas importancia política en la historia de la derecha chilena. Y por otro lado, todos los historiadores e intelectuales que Herrera reivindica en razón de su pretendida perspicacia hermenéutica son todos defensores de alguna forma de autoritarismo. Es difícil interpretar esta funesta casualidad que requeriría de alguna justificación por su parte. En cualquier caso, en la presente coyuntura resulta urgente repensar a la derecha a la luz de su historia y de sus principios. Tal vez así se puedan encontrar vasos comunicantes entre todas ellas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Muy interesante y muy provocadora la discusión. Yo, para partir la conversación, quisiera hacer algunas preguntas.
Así que quisiera partir por algo que quizás es como bien la primera pregunta que nos convoca, que es sobre lo que constituye ser de derecha. Y les quiero preguntar en ese sentido, Daniel, ¿no es cierto? Tú comentas las diversidades de la doctrinarias de la derecha. Y uno quisiera preguntarse en el fondo cuál es el núcleo de principios comunes que permiten que sean de derecha. Felipe tiene una posición como bien establecida con eso. Y en ese sentido, el rol de la tradición, ¿no es cierto?, de la historia, y cómo eso se vincula, ¿no es cierto?, con el efecto de la modernización y la tensión de la modernización económica, ¿no es cierto?, con una modernización social, ¿no es cierto?, una transformación de las relaciones sociales. Que hay muchas visiones dentro de la derecha que quizás no promueven esa modernización social en el sentido de transformar las relaciones sociales tradicionales. Y por lo tanto, cómo se vinculan eso. Y a Felipe también pensando en lo que entendemos por derecha, ¿no es cierto? Tú defines lo que es ser de derecha, ¿no es cierto?, con el principio fundamental del liberalismo, ¿no es cierto? Soy derecha porque soy liberal, ¿no es cierto? Y en ese sentido uno cabe a preguntarse qué es lo que entiendes por conservadora, a quienes ubicas completamente dentro de la derecha, y en ese sentido, ¿cómo compatibilizas el liberalismo con los conservadores de derecha? En ese sentido, por ejemplo, cuando criticas a los comunitaristas por antiliberales, ahí también, en tu crítica, ¿no es cierto?, hay posiciones y preferencias que uno también podría encontrar dentro de los que se identifican o uno identifica como conservadores de derecha, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué sacas a uno y pones a otro cuando el core es lo liberal? Si los conservadores, como uno los entiende, a lo menos no son conservadores en lo liberal o en la tradición. Bueno, y para qué decir la discusión, pues yo creo que es lo liberal en lo económico, pero los regímenes más autoritarios, pues yo creo que eso quizás no está ahora en jaque o en discusión. Esa es como mi primera pregunta. Quizás podemos partir al revés esta vez, nos vamos alternando, Felipe y después Daniel. Bueno, gracias por la pregunta, Carmen. Bueno, cuando hablo del conservadurismo estoy pensando aquí básicamente en lo que se llama Chicago gremialismo. Estoy pensando fundamentalmente en la UDI. Y a mi juicio la UDI tiene una diferencia fundamental con lo que yo he llamado aquí los comunitaristas de derecha. Y esa diferencia fundamental es el papel que le otorgan al mercado y digamos así, la posición que ellos tienen respecto del mercado. Ciertamente entre liberales y conservadores no va a haber coincidencia en los así llamados discusiones o temas valóricos, ¿cierto? Defienden posturas contrapuestas respecto de esos asuntos, pero hay una coincidencia por lo que toca, digamos así, a la economía política. Esa coincidencia, en cambio, yo no la veo con los comunitaristas. Y en ese sentido, yo estoy más lejos, o creo, digamos así, que al menos el liberalismo del que yo me siento más cercano, tiene menos en común, por lo tanto, con esos conservadores que con el conservadurismo, digamos así, de los comunitaristas chilenos, que además de ser conservador, tiene una visión deflacionaria del mercado, que en último término se fundamenta siempre en una crítica moralizante del mismo. Entonces, en ese sentido, claro, puede haber una coincidencia. Uno puede decir que es una coincidencia, si uno quiere, muy modesta, pero es suficiente para formar parte de una coalición, ¿cierto? Y de hecho, es esa coincidencia la que ha aglutinado a la derecha históricamente. La defensa, digamos así, de las libertades económicas, del mercado, y es una causa, por así decirlo, que en el pasado ya aglutinó, ya permitió la convergencia de liberales y conservadores. Pero básicamente, cuando pienso en la derecha conservadora, estoy pensando en la UDI fundamentalmente, el Chicago gremialismo, en eso. Es decir, en gente como Guzmán, en efecto. Que por otro lado, ¿cierto?, se encuentran muy diferentes de lo que yo mismo defiendo y espero como parte de una sociedad, digamos así, ideal o justa.
Daniel, muchas gracias, Felipe. Daniel. Sí, gracias. Me permito, como he sido aludido, digamos, a hacer una reflexión un poco más general, algunas pocas cosas, porque Felipe dijo muchas, yo creo que muchas están muy equivocadas, algunas también creo que son injustas, pero en fin, en el fondo, para enmarcarlo así, ¿no? Felipe nos está diciendo de que los conservadores, o lo que él llama conservadores, podrían caber a la derecha siempre y cuando sean también liberales, ¿no? Por eso que él lo dice muy explícitamente, por lo demás, digamos, eh, el mínimo común denominador sería ese liberalismo, ¿no? Yo no quiero aquí decir quién cabe y quién no cabe en la derecha porque no me quiero erigir en juez de eso. Sí constato que hay muchas tradiciones que a veces entran en conflicto, que a veces pueden converger. Y en parte me interesa detenerme en dos cosas que dijo Felipe, o más bien en tres, ¿no? Una es el mote economicista, que yo entiendo que puede tener un tono peyorativo, pero en fin, es la palabra que se impuso, ¿no? Obviamente que todos tenemos que comer y que la economía es muy importante, ¿no? Eso no cabe ninguna duda, ¿no? El punto es qué lugar le damos a esa necesidad humana, para decirlo en términos antropológicos, dentro del contexto más amplio de los otros bienes humanos, ¿no? Y esto que parece muy abstracto, yo menciono un libro, podría mencionar otros, ¿no? Pero en rigor, la justificación que se dio del modelo, lo digo modelo entre comillas porque sé que la palabra es complicada, fue una justificación, a mi juicio, muy precaria intelectualmente, ¿no? Y quizás Felipe, o la tradición en la que él está inscrita, nos puede ofrecer otra justificación en el futuro, o nos está ofreciendo otra, ¿no? Pero si uno lee, insisto con este libro, pero podría ser otro, pero fíjense que ese libro jugó un papel importante en esos tiempos, ¿no? Si uno lee La Revolución Silenciosa, que fue una de las justificaciones teóricas, o relativamente teórica, entiendo que fue una cosa muy, muy divulgativa, ¿no? Pero en fin, era lo que había. Uno se encuentra con una argumentación que es bien limitada para dar cuenta de esos otros problemas, creo yo, ¿no? Y en general me parece a mí que Jaime Guzmán, que Felipe aquí reivindica tanto y que a mí me parece un político extraordinariamente talentoso, sí puede decirse que reivindica una visión negativa de la subsidiariedad, en el sentido siguiente, ¿no? Y perdón por volver por algo que ya ha sido dicho y a lo mejor hay gente que ya lo ha escuchado, ¿no? Lo que hace Jaime Guzmán es articular la tradición de la doctrina social de la Iglesia, donde el principio de subsidiariedad juega un papel muy importante, con los economistas liberales. ¿Por qué tiene que hacer eso Jaime Guzmán? Creo yo, porque se ve enfrentado a los duros del régimen en aquellos tiempos, y para enfrentarse a ellos tiene que articular algo así como una defensa política. Encuentra, y esto es políticamente genial, pero intelectualmente a mi juicio más precario, en el principio de subsidiariedad el concepto para unirlos, ¿no? Pero ahí hay un alambrito, ¿no? ¿En qué medida la doctrina social de la Iglesia se conjuga con esa economía liberal? Es algo que funcionó políticamente en un minuto por motivos que sería muy largo detallar, pero que no podía durar demasiado tiempo, creo yo, ¿no? Y si uno lee las intervenciones de Jaime Guzmán en la Comisión Ortúzar, en general intentan articular esto, y por poner un solo ejemplo del tipo de cosas que trata Guzmán en la Comisión Ortúzar, ¿no? Cuando trata de educación y salud, Jaime Guzmán. De educación y salud dice, ¿qué significa el principio de subsidiariedad? Que hay que dar plena libertad de iniciativa privada, muy bien. Jaime Guzmán es consciente que el Estado no se puede retirar, muy bien, pero al mismo tiempo ve la presencia del Estado en áreas como educación y salud de un modo provisorio. O sea, dice, el Estado se queda mientras sea necesario que se quede, mientras los privados no puedan realizar esta actividad. Esto suena bien, ¿no? Esto, o sea, en fin, suena bien si es que uno suscribe esa tesis, ¿no? Pero el problema es que en sociedades modernas, de masas, con todos los problemas que tienen, cuesta mucho pensar en un sistema privado de salud, de educación, puramente privado, donde el Estado no tenga nada que hacer. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que el Estado entró siempre a esas áreas de la vida social de un modo minimalista, ¿no? Esperando que los privados se hicieran cargo. Y eso tuvo efectos en la calidad y tiene efectos que vemos hoy día, ¿no? Y me interesa detenerme en lo último que digo, después podremos discutir otras cosas, ¿no? Porque, en fin, me parece que hay realmente mucho, ¿no? O sea, que algunos de nosotros, a mí no me gusta hablar en primera persona plural porque cada uno escribe lo que quiere escribir y no todos pensamos igual, ¿no? Pero escribimos un libro que se llama El derrumbe del otro modelo justamente para criticar el otro modelo, por tanto, me cuesta entender que se nos sitúe en el mismo
en el mismo lugar que Fernando Atria, sabiendo que el mismo Fernando Atria escribió un no libro, dijo él, si a alguien le interesa, yo sé que esto ya es muy poco interesante, pero escribió un no libro que no quiso publicar, pero que está disponible en la web, donde, en fin, hace una crítica a lo que nosotros hemos escrito. Insisto, no me gusta hablar en primera persona, hablar de estas cosas, pero así lo hizo el mismo Atria, ¿no? Pero me interesaba la mención a San Simón de Felipe, ¿no? Porque es cierto lo que dice Felipe, ¿no? Pero también es cierto que, por ejemplo, cuando Raymond Arón comenta a San Simón, dice, bueno, San Simón es también padre de la tecnocracia de derecha, ¿no? Porque esta famosa frase de San Simón, ¿no? El gobierno de las personas será sustituido por la administración de las cosas, ¿no? Es una frase que yo creo que calza perfecto para esta diferencia simplemente que tenemos con Felipe, que es que, bueno, ¿podemos acabar con la política? Podemos acabar con la política a través de la administración, a través de la tecnocracia, en el mejor sentido de la palabra. Yo sé que tiene un tono peyorativo, pero aquí lo estoy ocupando en sentido puramente descriptivo. San Simón cree que sí, ¿no? Algunos economistas de derecha liberales creen que sí. Yo pienso, y en esto adhiero a un paradigma aristotélico, ¿no? No sé si es antimoderno, en fin, creo que no es antimoderno, creo que un pensador tan propiamente moderno como Tocqueville u otro tan propiamente moderno como Arón adhieren al mismo paradigma, y no me parece que uno los pueda llamar de antimoderno, que el hombre es un animal político y que por tanto la política nunca podrá ser reemplazada por la administración de las cosas, ¿no? Y termino simplemente con un ejemplo gráfico, ¿no? Y perdón de nuevo por hablar en primera persona plural, ¿no? No es precisamente culpa de los comunitaristas, y lo digo entre comillas porque Felipe nos llama así, pero no es una palabra que yo haya ocupado para definirme a mí nunca. No es responsabilidad de nosotros los comunitaristas que la derecha, cuando lo ha tocado gobernar, las dos veces que le ha tocado gobernar en este siglo, y nosotros no hemos ejercido la menor de las responsabilidades, la haya ido como la haya ido, ¿no? Y yo creo que si le ha ido como le ha ido es porque ha tenido dificultades para articular un lenguaje propiamente político que bajo las categorías sansimonianas y tecnocráticas se vuelve completamente imposible. Y yo creo que el problema que enfrenta la derecha hoy día justamente, bueno, ha ganado 2 elecciones por motivos que podríamos discutir después y no ha podido gobernar tranquilamente ninguna de las 2 veces. Si es que eso es culpa de los comunitaristas, vaya, algo con lo que tendré que irme a dormir hoy día de la noche y reflexionarlo, pero hasta aquí no tenía noticia de eso, digamos. ¿Puedo responder o...? Sí. Sí, no, obviamente sería absurdo echarle la culpa a los comunitaristas, digamos así, de los fracasos de la derecha al momento de gobernar. De hecho, yo tampoco he hecho eso. Lo que yo estoy diciendo es que las ideas, por así decirlo, que inspiran al comunitarismo, son ideas que difícilmente encajan en precisamente los puntos que tienen en común los liberales y los conservadores. Claro, a Daniel le llama la atención, ¿cierto?, que a mí me parezca muy semejante su argumentación a la de Fernando Atria, pero es que, bueno, resulta que Fernando Atria es socialista, pero además también él es un comunitarista, digamos. De modo que no deberían resultar sorpresivas en ese sentido las coincidencias entre la posición de Fernando Atria y la posición de, por ejemplo, Daniel Mansuy. Digamos así, son los mismos autores, Sandel, qué sé yo, McIntyre, y digamos así, entonces en ese sentido no me parece que sea una acusación tan descabellada ni extravagante, digamos. Yo creo que es una, de hecho, podría ni siquiera ser una acusación, es una constatación. Y por otro lado, a ver, cuando a mí me sucede, ¿cierto?, que cuando Daniel habla de autores liberales, no sé en realidad de quién está hablando él. Por ejemplo, si él me dice que, supongamos, Hayek, por poner un ejemplo, quiere subordinar o reducir la política a la administración de las cosas, yo no veo eso, por ejemplo, en la filosofía de Hayek. De modo que a mí me resulta muy difícil, además, identificarme con la descripción que él hace de los autores liberales. Y probablemente esto tenga que ver, y esto es precisamente una prueba de lo que estoy diciendo, tiene que ver precisamente con el hecho de que nos encontremos en las antípodas. Y paradójicamente, a un liberal
economicista, entre comillas, puede encontrar puntos de contacto con aquellos conservadores que defienden el libre mercado y le resulta más difícil hacerlo con aquellos conservadores comunitaristas, ¿cierto?, que hacen de una, digamos así, de sus puntas de lanza esa crítica. Ahora bien, el hecho de que, no sé, el hecho de que la defensa, por así decirlo, la justificación del modelo hasta ahora haya sido pobre, y que el mejor libro que haya habido en su momento haya sido, no sé, El ladrillo o algún otro por el estilo, digamos así, no es lo fundamental a la hora de defender los principios. O, digamos así, porque si uno se atara a ese tipo de cosas, claro, probablemente tendría muy poco margen. Por lo tanto, lo que uno tiene que pensar es cuáles son los principios conforme a los cuales el modelo, si es que yo quiero defender el modelo u otro modelo, da lo mismo, ¿cierto? Pero bajo qué principios podría ser defendido de la mejor forma posible. Entonces, no me parece que se pueda zanjar la discusión diciendo que, bueno, esto es lo que se dijo y esto es lo que intelectualmente dieron de sí las personas de esa época a la hora de defender el modelo, digamos así. En todo caso, a mí no me parece, por ejemplo, que en la Constitución política se consagre un concepto meramente negativo de libertad. No me parece que la derecha ni en sus programas ni tampoco en sus gobiernos haya promovido nunca una subsidiariedad meramente negativa. Entonces, así las cosas, ¿cierto? Me parece que, por ejemplo, apelar a la sociabilidad natural, decir que hay problemas políticos, a mí, claro, todo eso yo lo doy por descontado, digamos así. No me parece que esos sean los puntos en disputa. No es el caso de que los liberales, por ejemplo, no crean en la sociabilidad natural. Entonces, ese tipo de objeciones a mí me desconciertan en el sentido de que no sé a qué se dirigen exactamente. Por ejemplo, Hayek no niega la sociabilidad natural, no sé, pues, el grueso de los liberales no hacen eso. Entonces, y tampoco es cierto que los liberales, digamos así, subordinen la política a la administración de las cosas. Esa a mí me parece una afirmación muy rara, de hecho. Entonces, y precisamente yo cito San Simón para probar, digamos así, primero, la arbitrariedad de la acusación y el modo unilateral en que se le emplea. Bueno, muchas gracias, Felipe. Yo quisiera ahora seguir con otra pregunta, y eso yo creo que también es una pregunta que les va a permitir seguir ahondando en esta discusión, quizá, que es el rol de lo social y cómo se ha incorporado lo social en la derecha, ¿no es cierto?, la sociedad. Tú partías citando, Daniel, a Guzmán, ¿no es cierto?, que veían recíprocamente interdependiente lo político, económico y lo social, pero lo social quedó como escondido un poco en la discusión. Y la pregunta, en el fondo, que yo quisiera hacerle a ambos es cómo ven el rol de lo social y la sociedad en la derecha, cómo se incorpora lo social y sobre todo ahora en este mundo o esta época de surgimiento de movimientos sociales, ¿qué rol juegan los movimientos sociales? ¿Debiera la derecha acercarse a ellos? Y si es así, ¿a qué tipo de movimientos sociales o algún movimiento especial social? Daniel, ya que Felipe fue el último que habló. Sí, me permito, antes de responder, Carmen, simplemente, no sé si replicar, pero responder brevemente a algunas de las cosas que dice Felipe, ¿no? Sinceramente, digamos, no entiendo en qué sentido yo podría estar tan cerca de Fernando Atria, ¿no? No lo logro ver, porque bueno, si es que el hecho es que alguna vez hemos citado los dos a McIntyre o a Platón, digamos, o a quien ustedes quieran, me parece que es un argumento un poco insuficiente, ¿no? Y simplemente para graficar esto, yo creo que la diferencia central que tengo con Atria, que a lo mejor ni Atria ni yo, porque hemos discutido, digamos, bastante, pero que no hemos percibido nosotros, pero que Felipe percibe también en nuestro lugar, ¿no? Pero hasta donde yo puedo ver, mi diferencia con Fernando Atria
Y también porque aquí, o sea, digamos, yo creo que el problema es a veces un poco inverso, tiene que ver justamente con algo que sugerí o que enuncié en mi presentación inicial, que es con la idea de historia, ¿no? Que es con la idea de historia, porque Atria adhiere a un paradigma progresista muy marcado, y justamente yo creo que la reivindicación de la política aquí juega un papel, ¿no? Yo creo en la libertad humana, ¿no? Y como creo en la libertad humana, creo en la libertad política y en la idea de que no estamos determinados por procesos históricos necesarios, ¿no? Y Atria cree en eso. ¿Por qué digo que esto también conecta con algunas cosas que ha dicho Felipe? Porque Hayek a su manera también cree en eso, ¿no? De una manera distinta que la de Atria, por supuesto. No voy a decir que Hayek igual a Atria, no voy a decir una brutalidad de ese tipo, pero en Hayek también hay una filosofía de la historia que queda relativamente claro cuando el mismo Hayek apela a una utopía liberal, ¿no? Creo yo, pero en fin, eso nos llevaría a una discusión sobre el mismo Hayek, ¿no? Y respecto de la pregunta que haces, Carmen, yo creo que es muy interesante porque esta discusión tan abstracta habría que intentar llevarla, no sé si a la discusión contingente coyuntural, porque eso no es tan interesante, ¿no? Pero sí a traducirla en cosas concretas, ¿no? Cuando yo escucho a Felipe digo, bueno, entiendo bien que el proyecto de Felipe es que los conservadores liberales, lo que él llama Chicago gremialistas, se conviertan en genuinamente liberales, dejen de ser conservadores y se sumen a ese programa. Ok, puede ser, algunos ya lo han hecho efectivamente, ¿no? Pero me pasa que eso va a dejar a la derecha, creo yo, si es que siguiera ese consejo, completamente desconectada de la sociedad, ¿no? Completamente desconectada de los problemas sociales o del marco en el que se están discutiendo las cosas hoy día. O sea, si es que entiendo bien a Felipe, pero Felipe, de verdad quiero describir bien tu posición, así que tú me corriges si es que no lo hago bien, ¿no? Es una derecha que se va a parapetar en la defensa del mercado y las libertades individuales, se va a parapetar ahí para defenderse, No, y es una absolutamente. defensa que a mi juicio ya no funcionó. Es una defensa que ya no funcionó y que ya la tiene sin discurso político. Entonces, a mí me cuesta mucho ver cómo conecta ese discurso, que me parece muy abstracto, con las inquietudes que realmente hoy día parecen mover a la sociedad, ¿no? Porque uno puede tener una lectura más de izquierda, más de derecha de lo que pasó el 18 de octubre, uno podrá pensar que fue una conspiración o algo más masivo, pero algo ha pasado en Chile en los últimos 10 años, para poner el inicio en el año 2011, ¿no? Algo ha pasado y yo no estoy seguro si es que el discurso que propone Felipe, que es básicamente el mismo de Jaime Guzmán, que yo describí en este artículo del año 82, si es que ese discurso puede conectar con ese tipo de problemas. ¿Puedo responder? Sí, Felipe, por favor. Bueno, yo a riesgo de convertir esto muy aburrido para los auditores, digamos, es cierto que hay problemas abstractos, pero lamentablemente ciertos errores, digamos así, de interpretación al final tienen consecuencias cuando también nosotros tratamos de referirnos a cuestiones más concretas. Fernando Atria no tiene una filosofía de la historia. Hayek no tiene una filosofía de la historia. Hayek no defiende una utopía. De hecho, Hayek cree que lo que le falta al liberalismo precisamente es una utopía. Entonces, precisamente como la diferencia entre Daniel Mansubi y Fernando Atria no está en la filosofía de la historia, y la coincidencia no se reduce simplemente a que ambos citen a Aristóteles o a Sandel, sino que ambos se inspiran en McIntyre y en Sandel y en esos autores, es que precisamente hay más coincidencias de las que él quiere asumir o de las que él quiere ver. Entonces, el problema es que, claro, si yo tengo una visión, digamos así, caricaturesca, o si no caricaturesca, al menos errada, por ejemplo, de el liberalismo, si yo creo, por ejemplo, que Hayek tiene una filosofía de la historia y es un utopista, en el sentido, bueno, fuerte del término, evidentemente las críticas que yo pueda dirigir a Hayek o a otros autores van a caer en el vacío porque en realidad no se van a estar refiriendo a él. Por otro lado, yo entiendo, ya pasando como al otro problema, en el punto que hace Daniel ahora, y el que yo se lo concedo. Efectivamente, este discurso, digamos así, Chicago gremialista, dicho sea de paso, yo no pretendo que los conservadores se conviertan en liberales. Yo nunca he dicho eso. Yo digo que hay puntos de convergencia
por lo que se refiere al mercado. Y eso permite una alianza estratégica entre liberales y conservadores. Los conservadores van a seguir siendo liberales, se van a seguir oponiendo, supongamos, a todos los movimientos sociales que reclamen diferentes tipos de emancipación de la tradición o cosas por el estilo. Pero evidentemente ese no es el punto de concordancia entre los liberales y conservadores. Yo no pretendo que los conservadores dejen de ser conservadores en ese sentido. Me basta, por lo tanto, esa coincidencia. Ahora bien, yo creo que efectivamente, como dice Daniel, hay un agotamiento, digamos así, de la defensa del modelo, todo eso yo se lo concedo a Daniel. La pregunta es ahora, ¿cómo va a reaccionar la derecha ante ese agotamiento? ¿Qué va a proponer ella en cambio? ¿Cómo va asumir ella este agotamiento que por otra parte es natural? ¿La derecha se va a hacer en masa socialdemócrata, por decir algo? ¿O va a seguir defendiendo ciertos principios sabiendo que a corto plazo eso, supongamos, le puede costar derrota? ¿Me explico? O sea, ese punto yo se lo concedo a Daniel, pero de ahí no se sigue, en realidad, digamos así, que, por ejemplo, la derecha deba abandonar las ideas que tradicionalmente ha defendido. Entonces, digamos así, le concedo el punto, pero no sé cuáles son las consecuencias que se siguen de eso o dónde lo ve él. Ahora, por otra parte, él me dice la conexión con los movimientos sociales. Bueno, a mí me parece que los que tienen más dificultades para conectar con los movimientos sociales son precisamente los conservadores y la derecha comunitarista y conservadora con mayor razón. ¿Qué tipo de penetración puede tener? Pensemos, por ejemplo, en las generaciones más jóvenes. ¿Qué tipo de penetración puede tener allí el discurso conservador y, por ejemplo, qué sé yo, en contra del matrimonio igualitario, en contra de la identidad de género, en contra de, no sé? Yo no veo que en ese tipo de cosas los comunitaristas estén particularmente, y los conservadores estén particularmente en buenas condiciones para sintonizar, digamos así, con los movimientos sociales. Yo al menos no lo veo. Ahora quisiera incorporar algunas preguntas del público y en ese sentido les recuerdo que pueden mandar sus preguntas a preguntas@cep.cl. Y para empezar, vamos a juntar 3 preguntas que abordan una dimensión similares. Pedro pregunta, ¿qué papel deberían jugar los partidos políticos, especialmente de derecha, para repolitizar el país, prestigiando la labor política como la única actividad con capacidad de articulación y procesamiento pacífico, ¿no es cierto?, de múltiples intereses contrapuestos? Y en ese sentido, Luis también pregunta que no ha habido en América Latina gobiernos de derecha que hayan sido consistentes o que se llamen de derecha, ¿no es cierto?, que se han sido llamados ellos consistentes y permanentes en el tiempo bajo sistemas de elecciones populares, ¿no es cierto? Y él pregunta si es un tema que viene de los principios y los valores de la derecha versus, o de los partidos de derecha versus del electorado, que se autodenomina como de derecha. Y por último, Luis Alfredo pregunta si piensan ustedes que es compatible el ser de derecha con garantizar derechos sociales mínimos en un país como Chile. Lo hacemos de nuevo al revés, parte Felipe y después sigue Daniel. Bueno, a mí me parece que sí, que garantizar ciertos derechos sociales mínimos, claro que me parece compatible con ser de derecha. Es de hecho lo que ha defendido la derecha. Si la derecha no ha defendido nunca un Estado mínimo, ni nada por el estilo. Entonces, a mí claro que me parece justo, me parece muy necesario, me parece totalmente concordante con los programas de la derecha. Entonces, digamos así, yo creo que la pregunta decisiva aquí no es si la derecha va a proponer la provisión de ciertos bienes sociales para aquellos que se encuentran en una situación desmejorada, sino si la derecha se va al final a acoplar
a la idea de la socialdemocracia, a la idea, por ejemplo, de la gratuidad universal. Yo creo que ese es más bien el punto. La derecha, el otro aspecto, nunca lo ha negado. Pero bueno, por lo mismo, a mí sí, me parece totalmente concordante con el espíritu de la derecha, con las cosas que normalmente la derecha ha defendido, tanto por liberales como por conservadores, porque Hayek también, por ejemplo, incluso un autor como Hayek, del que, dicho sea de paso, yo no soy particularmente afecto, pero incluso un autor como Hayek defiende, de hecho, programas sociales, digamos así, y de ayuda social, etcétera. Entonces, a mí, en ese sentido, claro que me parece concordante. Daniel, Sí, a riesgo de convertir esto en algo extraordinariamente árido, digamos, para quienes no siguen el detalle o que no han seguido todo el detalle de la discusión anterior, por decirlo así. Simplemente dos precisiones breves antes de responder estas preguntas, Carmen. Una, o sea, entiendo que el objeto de esto no es esa discusión, pero me interesa puntualizarlo, ¿no? Cuando yo digo que en Hayek hay algo así como una filosofía de la historia, estoy pensando en la manera en que él recoge y sistematiza, paradójicamente, el conservadurismo burkeano, por decirlo así. O sea, en su teoría de la evolución y en su teoría del orden espontáneo, vamos, yo creo que se puede al menos plantear como hipótesis, y lo he escrito en otros textos, la idea según la cual en ese orden espontáneo la agencia humana, la libertad humana y en particular la libertad política, y esto es lo que le critica Raymond Aron a fines de los años 50, ahí no parece caber demasiado la agencia política libre del hombre, ¿no? Porque estamos subsumidos en un proceso que no manejamos y cuyas coordenadas no conocemos y somos demasiado ignorantes del proceso como para intentar manejarlo, ¿no? Ese conservadurismo historicista que ha sido bien trabajado y bien pensado, me parece que está presente en Hayek. Por supuesto, no es la única, por decirlo así, no es el único Hayek, ¿no? Hayek tiene otras tentaciones y juega en otras tradiciones, ¿no? Pero esa tradición está presente en Hayek, ¿no? La idea de que hay un orden espontáneo que no conocemos, que no ignoramos, salvo Hayek, por supuesto, que él sí lo conoce y por eso que puede dictar sus leyes, pero al que tenemos que más o menos que someternos de algún modo, ¿no? Y en eso estaba pensando cuando hablé de la filosofía de la historia en Hayek. Sobre Fernando Atria, en fin, a mí me parece más o menos claro, pero en fin, no vamos a hacer esto sobre Fernando Atria, pero me parece más o menos evidente que en su idea de que una vez que logremos desmercantilizar las relaciones humanas, podrá venir algo así como el reino de la fraternidad humana. Me parece evidente que hay, ni siquiera diría hay una filosofía de la historia, sino que muchas veces en Fernando Atria hay una teología de la historia, pero en fin, respondo brevemente también las preguntas, ¿no? No me parece a mí que la derecha tenga que oponerse necesariamente a dictar derechos, a proveer de derechos sociales mínimos. Habrá que ver cómo se hace, quién lo hace, si la provisión es mixta o no, qué es lo que significa, pero en principio no veo ninguna incompatibilidad radical, ¿no? Y la pregunta sobre los partidos políticos yo creo que es muy interesante porque los partidos hoy día enfrentan un desafío, ¿no? Un desafío que tiene que ver con algunas cosas que hemos venido conversando acá, que es de actualizarse en el sentido de responder a las nuevas preguntas que trae esta modernidad, esta modernización, como uno la quiera llamar, ¿no? Felipe pone muchas fichas en la UDI. Yo fui militante de la UDI muchos años, y yo creo que se puede decir que hoy día la UDI vive de sus rentas, ¿no? De sus redes clientelares, por decirlo así, pero que tiene muy poco discurso efectivo, ¿no? Y yo creo que si los partidos no logran actualizar eso, y por eso en mi ponencia decía esto, yo no estoy necesariamente de acuerdo en todo lo que dice Hugo respecto a la manera en que intenta reivindicar estas cuatro tradiciones, ¿no? Pero si es que los partidos no logran reivindicar esa riqueza doctrinaria histórica que yo creo que la derecha tiene, porque la derecha no nació con la síntesis de Jaime Guzmán el año 75, 82, donde uno quiera ponerla, sino que tiene una tradición previa. Yo creo que la manera en que recupere ese matrimonio va a tener más herramientas en su caja de útiles, digamos, para responder a problemas frente a las cuales yo creo que esa síntesis guzmaniana ya no logra dar cuenta de ello. Gracias, Daniel. Tenemos una pregunta adicional.
sobre la visión que tienen del desarrollo, y eso quisiera también engancharlo con la discusión que tuvimos un poco antes sobre el desarrollo y la visión, ¿no es cierto? María Eugenia pregunta, ¿por qué consideran ustedes que cierta cantidad no menor de personas tengan una visión tan apocalíptica sobre lo que se viene y que hagan oídos sordos a los argumentos que sostienen el desarrollo que ha tenido Chile? ¿Qué responsabilidad tendría la derecha en eso? Y ahí quizás me gustaría también enganchar con la discusión sobre esta visión, ¿no es cierto?, inicial del progreso sin tensiones versus las tensiones que se rigen del progreso económico. Así que les dejo la palabra Daniel y Felipe. Sí, gracias. Sí, yo creo que ahí está el principal problema hoy día, ¿no? ¿Qué es lo que significa hacerse cargo de eso que, perdón por citarlo de nuevo, pero un autor que leo mucho, de lo que Aron llama las disoluciones del progreso, ¿no? El progreso tiene tensiones, tiene problemas. Cuando Tocqueville estudia la Revolución Francesa, advierte lo siguiente, advierte que nunca la monarquía francesa había sido más próspera que el 13 de julio del año 89, ¿no? No es que la monarquía viniera cuesta abajo en la rodada, ¿no? Tocqueville dice, no, iba hacia arriba. Lo que pasa es que produjo tal cantidad de expectativas que el mismo sistema político no fue capaz de procesar y por tanto cayó. Pero un error pensar que la monarquía estaba hecha a pedazos en la víspera de la revolución. Por el contrario, por supuesto tenía infinitos problemas, por eso le cortan la cabeza al rey, ¿no? Pero venía en un periodo de cierto crecimiento, de cierta prosperidad y no logró responder a esas expectativas, ¿no? Entonces justamente el desafío es ver qué tensiones produjo este progreso, qué problemas produjo, qué costos produjo, no para volver atrás en una ilusión antimoderna de la cual no siento que esa descripción que hace Felipe de mi posición sea justa, ¿no? Sino simplemente para, o sea, digamos, en la acción política considerar los costos de esa modernización para intentar gobernar esas dificultades. Esa sería como la formulación, ¿no? Como Jaime Guzmán y algunos de sus herederos defendieron el mercado de modo puramente polémico, nunca admitieron en sede política que tuviera problemas, o lo admitieron a regañadientes, o lo admitieron por razones tácticas. Felipe tiene razón, ¿no? Si lo admitieron, pero por razones puramente estratégicas, ¿no? Creo yo. Hay que admitirlo por otros motivos, porque efectivamente tiene problemas. ¿Esto significa que yo quiero volver, digamos, a un momento pre-revolucionario, digamos, o semi-medieval? No, al menos no está en mi espíritu ni en mi conciencia, ¿no? Pero sí implica hacerse cargo de esas tensiones para intentar gobernarlas políticamente, ¿no? Entonces yo creo que se pueden afirmar, es lo que yo intento hacer, ¿no? Y lo dije en mi presentación. Chile ha progresado muchísimo en los últimos 30 o 40 años, nadie podría negarlo, nadie de buena fe podría negar los indicadores de acceso a la salud, a la educación, mortalidad infantil, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que afirmar que eso ha producido unos problemas sociales brutales y enormes, y que para lograr hacerse cargo de ello hay que partir por admitirlo y tratar de ir a averiguar y tener un diagnóstico de dónde estuvieron los problemas y las cosas que no vimos, ¿no? Yo lo explicaba así el año pasado, ¿no? Algo de razón tenía Jorge González con su canción, no el baile de los que sobran, sino lo estamos pasando muy bien, ¿no? Algo había ahí. Y ahí hay problemas, ¿no? Y admitir que esa canción de Jorge González revelaba alguna verdad, creo yo, no me convierte en un discípulo de Fernando Atria. En fin, eso espero, ¿no? Pero quizás Felipe me convence de lo contrario y No, firmo en el Partido Comune. A ver, por ejemplo, todo lo que dice Daniel ahora se lo concedo. Me parece incluso una perogrullada. El problema no es ese. El problema la discusión no es entre, creo, que Daniel reconozca que existen ciertos problemas y que yo por mi parte los niegue. Que la modernización, que el advenimiento del capitalismo, que todo ese tipo de cosas crea tensiones, produce problemas, eso es, digamos así, archisabido. Entonces, a la afirmación de Daniel que hay que examinar cuáles son esos problemas, tratar de darles una solución política, claro, a esa afirmación yo obviamente estoy de acuerdo. ¿Quién va a poder estar en contra de esa afirmación? La pregunta es ahora cómo nosotros interpretamos esa afirmación. ¿Qué quiere decir ahora darle solución, darle problema político? ¿Cuál va a ser la posición, digamos así, de la derecha respecto de lo que signifique dar solución a esos proyectos políticos? En todo caso, por volver a la pregunta original,
sí, evidentemente, uno podría decir que es difícil comprender, por un lado, por qué una sociedad que ha experimentado un crecimiento tan rápido, etcétera, tiene, sin embargo, un nivel de malestar tan alto, ¿cierto? Pero claro, uno podría aventurar muchas razones y probablemente una de ellas es que ese mismo progreso, ese mismo advenimiento, digamos así, de una sociedad de consumo tiene, como diría Daniel, muchas tensiones internas. Y eso es verdad. Pero, como digo, incluso, por ejemplo, el mismo Hayek, ya que estamos hablando de Hayek, ¿cierto? Que no cree que en la historia siga un curso indefectible, ni mucho menos. El mismo Hayek se da cuenta que precisamente la dificultad de las sociedades que él llama extensas es que son muy complejas y que, en cierto sentido, el funcionamiento de esas sociedades resulta contraintuitivo. Entonces, en ese sentido, yo no puedo sino compartir la afirmación de Mansuy. Lo que pasa es que, de Daniel, perdón, pero me parece que de esa afirmación de Daniel no se sigue todavía nada. Ese es me parece bien como punto de partida, digamos así. Nos quedan pocos minutos. Tenemos una pregunta del público y también que quiero enganchar con la discusión ahora. Wilfredo pregunta el posible futuro árido, ¿no es cierto? Reutilizando el adjetivo de Daniel de la derecha. ¿No pasará por la falta de una intelectualidad liberal con un pensamiento situado en Chile e Hispanoamérica? Pues hasta ahora ambos han citado a pensadores europeos, de fuste innegable. Si no creen que sea así, ¿qué pensadores originales existen que puedan hidratar tal aridez intelectual? Y quizás también para darle un cierto cierre, si pudieran ahondar un poco Felipe, pero también Daniel, cuando tú argumentas la pregunta, ¿no es cierto?, exactamente cómo se hace cargo la derecha de estas tensiones, ¿qué piensas tú que es cómo la derecha debiera abocarse a hacer frente, la derecha liberal que tú propones, abocarse a hacer frente en contraposición a otras concepciones de derecha? Y lo mismo, Daniel, ¿cuáles son como esos puntos que te recomendaría? Felipe. Sí. Bueno, yo creo que en el último tiempo, digamos así, el panorama intelectual de la derecha ha cambiado bastante. Aquí voy a hacer un reconocimiento a Daniel y a la gente del IES, porque aun cuando no estemos de acuerdo, aun cuando en muchos sentidos estemos en las antípodas, yo creo que efectivamente ellos han hecho una contribución importante y valiosa a la discusión nacional. Y eso lo digo como, insisto, pese a todas las diferencias que a mí me separan. Así que, Daniel, yo no sé si sean capaz de más hidalguía que esta. Pero yo creo que en ese sentido es muy... ha cambiado mucho, digamos así, el panorama intelectual, en parte gracias al comunitarismo precisamente chileno. Ahora, creo que en el caso del liberalismo no ha sido ese el caso. Me parece que, al menos, digamos así, del liberalismo con el que me siento más cerca yo, me parece que ese liberalismo sí que se encuentra más huérfano, digamos así, no ha tenido gente que lo cultive o lo desarrolle con la misma intensidad que, por ejemplo, hace el IES, ¿cierto? Con sus propias ideas. Así que en ese sentido, claro, hay mucho por hacer, ¿cierto? Pero bueno. ¿Y cuál era la otra pregunta? Una era sobre los intelectuales y la otra... Pero volviendo al tema que tú mencionabas de que Daniel identificaba las tensiones, pero justamente la pregunta era cómo hacerse cargo de ellas o cómo abocarse. ¿Cómo ves tú que la derecha liberal que presentas debiera abocarse? Vale. Bueno, lo que pasa es que, a ver, probablemente
como estamos en un problema que tiene múltiples niveles de respuesta, ¿cierto? Por una parte, yo creo que lo que la derecha liberal podría proponer, y esto ya no solo la derecha liberal, sino el liberalismo en general, ¿cierto? Es proponer que la sociedad finalmente tribute el reconocimiento que muchos grupos tributan, ¿cierto? Y muchos grupos, perdón, exigen, y a los que se le ha escamoteado ese reconocimiento y denegación que por lo demás yo creo que ha sido también un caldo de cultivo para el malestar. Ahora yo creo que en otros puntos, efectivamente, yo creo que lo que habría que hacer es reforzar el Estado subsidiario, las provisiones de ayuda. En ese sentido, digamos así, yo creo que se podría reforzar la red de apoyo social. Yo creo que, digamos así, eso, pero hacerlo desde las ideas de la derecha. Obviamente lo que no se puede hacer es defender el statu quo. Eso sería básicamente, como a grandes rasgos, lo que yo creo que se podría hacer desde la derecha liberal. Muchas gracias, Felipe. Daniel. Sí, varias cosas sobre esa pregunta. Claro, justamente yo creo que aquí lo que queda abierto, y eso es lo interesante de esta instancia, ¿no? Justamente, bueno, ¿qué es lo que es la derecha, ¿no? Porque yo creo que o sea, intuyo que la definición de Felipe es un poco estrecha, porque hay cosas que forman parte de la derecha, no solo en Chile, sino que en el mundo, y uno puede remitirse a otras tradiciones, que por supuesto no es necesariamente la hegemónica, ni mucho menos, pero que les va a costar mucho entrar en diálogo si es que la tesis de Felipe se llegara a imponer, ¿no? Hacerse cargo de esa tensión es extraordinariamente difícil, ¿no? Pero yo creo que es un muy buen paso ya al admitirla, pero por poner un solo ejemplo, ¿no? El modo en que están construidas nuestras ciudades es un modo que hace muy difícil algo así como el encuentro social o la vida común, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo extraordinariamente doméstico, pero que afecta directamente la vida cotidiana de las personas, ¿no? La derecha nunca ha tenido ganas de tener un discurso sobre la ciudad porque le parece algo que debe ser entregado a las fuerzas del mercado, ¿no? Y obviamente que el mercado tiene que jugar un papel, ¿no? Pero podría, por ejemplo, y aquí lanzo un desafío, pero podría ser otro, uno podría pensar que un gran desafío para la derecha es qué piensa la derecha sobre la ciudad, ¿no? ¿Qué piensa la derecha sobre la materialidad de la ciudad, sobre cómo se construyen los barrios? Yo creo que ahí hay un tema, pero lo pongo simplemente como ejemplo, ¿no? Y después la pregunta sobre autores, yo creo que es hiper pertinente. Yo por eso cité a Pedro Morandé, o sea, no solo lo cité, sino que me interesa un poco elaborar mi reflexión en lo que él ha trabajado antes. Uno podría citar también a Mario Góngora. O sea, yo creo que, lo voy a decir así, y esto es como una provocación, pero en el mejor de los sentidos, ¿no? Creo que al liberalismo chileno que encarna Felipe, porque no el término liberalismo es hiper complejo y múltiple, pero a la tradición a la que adscribe Felipe, perdón, le ha faltado, creo yo, una mediación, ¿no? Una reflexión sobre Chile, ¿no? Una reflexión no sobre los principios liberales, sino cómo funcionan esos principios en Chile, ¿no? Y esa reflexión yo por decirlo así, como contraparte o como interlocutor, digamos, como uno quiera verlo, cada uno sacará sus propias conclusiones de acá, una reflexión que yo he hecho mucho de menos, ¿no? He hecho mucho de menos una reflexión de ese liberalismo chileno, porque hay otros liberalismos, pero de ese liberalismo chileno sobre la modernización chilena, ¿no? Y no sobre categorías meramente universales o abstractas, ¿no? Sino que ese esfuerzo preciso de mediación de qué significa ese liberalismo hoy día en Chile, ¿no? Y por tanto, para que esto siga siendo así de apasionante, yo invito a esa tradición, de la cual Felipe forma parte, pero no el único, por supuesto, a emprender ese trabajo para que esta discusión pueda seguir teniendo curso, porque yo creo que más allá de las asperidades, digamos, que puedan surgir, yo creo que hay una conversación que puede ser fructífera. Siendo las 8 en punto, vamos a honrar la tradicional puntualidad. Les agradecemos primero que nada muchísimo a nuestros invitados, Felipe Schoenberg y Daniel Mansuy. Tuvimos creo que fue
una conversación y como signo de una verdadera conversación nos vamos con más preguntas que respuestas y la verdad que con muchas ganas de seguir conversando. Así que muchas gracias también a todas y a todos los que nos siguieron, a las que nos preguntaron. Y con esto, agradecimientos, le damos cerrada a nuestro ciclo sobre las derechas chilenas desde aquí del Centro de Estudios Públicos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias.